Paz de Cristo, hermanas. Me da mucho gusto estar otra vez aquí dándole estudio. Vamos a comenzar. Mientras se están conectando los hermanos, voy a comenzar con una oración. Gracias, Señor Jesucristo, porque me permites una vez más dar este estudio. Ayúdame a darlo con libertad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Habla por medio de mí, que no sea yo la que hable. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Como había dado otros estudios anteriormente, se trataba de Pablo, de los viajes misioneros de Pablo. Este va a ser el último estudio. Y los viajes de Pablo son muy intensos. Fueron 3 que hizo, muy largos. Pero el último viaje que hizo, escribió un libro que a mí me gusta muchísimo. Es una carta que nos habla al corazón. Y me enfoqué en el capítulo 8, versículo 28. Pero yo quisiera leerlo todo el capítulo, comenzando del versículo 1. Mientras los hermanos se conectan, le quiero dar gracias a Dios porque por 4ª vez me ha permitido ser abuela. Mi nietecito nació el día 18, todo salió bien. Está hermoso el niño y le pido a Dios que Dios lo guarde y ayude a sus padres a que lo críen bien. Pero bueno, voy a comenzar leyendo desde el capítulo 1 de la carta a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1. Dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne,
moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que pecamos, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de los que la sujetó en esperanza. Y escuchen esto y fíjense, es lo que está pasando hoy en día, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas raras cosas que están pasando. La lluvia que está lloviendo en países que tiene años que no llueve así, el fuego, los temblores, todo eso que está pasando es la misma tierra que está gimiendo. Y aquí lo dice, lo escribió Pablo. Lo voy a leer otra vez, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en el 28 me quiero enfocar, pero dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y miren lo que dice el 28. Este versículo me llena, me da esperanza. Y sabemos que a los que aman a Dios, y rectifico, y calco, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a este versículo quería llegar, porque quiero hablar de dos personajes que nos enseñan aquí lo que dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ok, vamos a usar el ejemplo de José. Nosotros sabemos la historia de José. ¿Quién era José? José era el penúltimo hijo que tuvo Jacob, de la mujer que él amaba.
Y José, sus hermanos por una u otra razón no lo querían, lo despreciaban, lo maltrataban, se burlaban de él porque José tenía sueños y se los contaba pues como un niño, pues digamos el menor. Entonces, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo echaron en un pozo y después, porque no quiso Dios que muriera, entonces lo sacaron y se los vendieron a los ismaelitas. Y los ismaelitas se los vendieron a los egipcios. Y luego cayó con Potifar, que pues no había problema, porque Potifar le abrió su casa, lo trató bien. Pero ¿qué pasó? La esposa de Potifar se enamora de él. Pero José era fiel a Dios, era fiel a su Dios, que él creía en él. Y no hizo, él muy bien hubiera podido cometer fornicación o adulterio, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía amor a su Dios. Y lo acusaron injustamente, lo pusieron en la cárcel. Por 2 años duró en la cárcel. ¿Pero qué pasó en la cárcel? Dios le dio ese don de interpretar sueños, y el faraón tuvo un sueño, se lo interpretó, y después, ¿qué pasó? Que lo hizo como su mano derecha. Pero fíjese lo que dice, y vamos a leer Génesis 50, 20. ¿Qué es lo que, cuando ustedes saben la historia, que pasó el hambre, donde estaba Jacob y mandó a sus hijos a que fueran a comprar alimento? ¿Y dónde fueron? Ustedes saben la historia, no, de eso no se trata el estudio. Pero sus hermanos fueron, no se dieron cuenta que José era la mano derecha del faraón, que estaban hablando con él. No se dio cuenta, pero ya pasó todo el proceso y se dieron cuenta que era José. Y ellos se preocuparon. ¿Por qué se preocuparon? Porque tenían la conciencia manchada, sabían lo que le habían hecho a su hermano. Pero miren cómo José miró todo lo que pasó. Yo creo que sufrió mucho. Era un joven. Pero vamos a leer lo que dice Génesis 50, 20. Esto le contesta José a sus hermanos. Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo voy a leer otra vez. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. Acuérdense que en ese entonces era una hambre, estaba una hambre tremenda. Entonces José había guardado mucho alimento y podía vender. Y eso es para qué pasó todo ese proceso que pasó José, todo ese sufrimiento que pasó desde jovencito a esa edad hasta este punto, para que salvara al pueblo de Israel. Y salvó a mucha gente. Pero él no le guardaba rencor o coraje a sus hermanos. Al contrario. Y le sigue diciendo, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces ya vemos que aquí se cumple lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas, todos los sufrimientos que pasamos, todas las pruebas, las luchas que pasamos, tienen un propósito de Dios. Acordémonos que Dios gobierna todas las cosas. Él tiene todo bajo su control. Cuando se dice todo, es todo.
Ok, ahora vamos a dejar a José y vamos a mirar Job. Ustedes saben la historia de Job. Él era un hombre justo, así lo dice la Biblia. Bueno, noble. Me imagino que él ayudaba a mucha gente, le daba mucho trabajo a mucha gente porque era riquísimo. Pero ¿qué pasó? Perdió todo, todo, todo. Y acuérdense, bueno, para mí, perder los hijos es lo más grande, el dolor más grande. Y él perdió todos sus hijos, su ganado, su fortuna, todo. Y al último le llega una enfermedad que dice la Biblia que se sentaba en el piso y se rascaba con un palo o un tizón o algo. Estaba muy mal. Y luego sus amigos vienen para, según, ayudarle, pero al contrario, no lo animaron, al contrario, lo criticaron, le dijeron, bueno, yo creo Dios está haciendo esto porque cometiste un gran pecado, arrepiéntete, haz esto, haz lo otro. Pero miren lo que Job, en su dolor, en su angustia, en todo lo que había pasado, ¿qué dice Job 13:15? Aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días. Aunque él me matare, en él esperaré. Así contesta Job. No importa lo más grave que le haya pasado a Job, perder los hijos, yo pienso que era lo más grave. El dinero, las riquezas, los animales, todo eso se podía recuperar. Pero los hijos, pero él contestó eso. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día. Esa clase de fe, en que creamos, así que seamos como Job, que no importa lo que estemos pasando, tengamos esa confianza en Dios. Y vamos a regresar a Romanos 8 y vamos a seguir leyendo porque está hermosa esa carta que Pablo escribió. Voy a repetir el 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, pero acuérdense, aquí hay una cláusula o un requisito, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y miren lo que dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusó a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y para terminar, el 35 al 39 también, todo este capítulo nos debe de dar ánimo
nos debe de dar fe y ganas de vivir para Cristo, entregar nuestra vida a Cristo. Dice 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Somos contados como ovejas de matadero. El 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos hablar de lo que está pasando en Afganistán. Hay cristianos ahí y han pedido las oraciones por ellos, pero digo, si llegaran a morir, estarán más cerca de Cristo. El cristiano que cree en nuestro Señor Jesucristo, si llegamos a morir, estamos con Él. ¿Qué perdemos? Decía Pablo, quisiera a veces estar muerto porque así estoy con Cristo, pero no porque quiero también enseñarlos a ustedes. Quiero estar aquí para asegurarme o para enseñarte que se salven más. Y por eso también nosotros los cristianos estamos aquí para ayudar a los demás, a hablarles de Cristo a los demás para que vengan. Así que si morimos, para Cristo morimos. Y si vivimos, para Cristo vivimos. Acuérdense de este versículo, Romanos 8:28. Debe de ser el enfoque de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, pero acuérdense, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Todas, sean buenas o sean malas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y hasta aquí llega mi estudio, hermanos. Sigamos adelante. Leyendo la palabra de Dios nos da ánimo, nos da vida. Y hay que predicar el evangelio a los demás. Decirles que Jesucristo los ama. Que también la salvación es para todos los que amen a Dios. Dios les bendiga. Este ha sido mi corto estudio. Dios les bendiga.